sincero afecto a todos ustedes a la distancia, deseando que estén bien y con el deseo de que estén creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, como deseaba el apóstol Pedro. Hoy día vamos a continuar viendo las 7 columnas. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo al apóstol Pedro que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y esa edificación, cual un edificio espiritual, tiene columnas o tiene verdades prácticas que es muy necesario conocerlas, porque es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y para poder proceder de manera correcta en la iglesia, es necesario conocer las doctrinas de la iglesia en estas 7 columnas. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo número 2. En el libro de los Hechos, capítulo número 2, en el versículo número 41, dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquí están las 3 primeras columnas: el recibir la palabra, el bautizarse y el añadirse o pertenecer a una iglesia cristiana. Solamente los convertidos deben bautizarse, no para ser salvos, sino porque son salvos, y luego pertenecer a una iglesia local. Por eso dice, fueron añadidos. En el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí tenemos un verbo con 4 actividades. El verbo es perseverar, y ese verbo conlleva la idea de persistir tenazmente. Significa realmente, este concepto significa ocuparse asiduamente en las 4 cosas que se mencionan. En castellano simple es insistir con todo ardor sobre las verdades que vamos a ver. Es un constante aprendizaje, y mantenerse en ese aprendizaje es tener ardor y encomendarse efectivamente a eso que uno ha aprendido. No ceder terreno ni vacilar. La persona que persevera es uno que no vacila, no cede terreno. Es el hábito esencial de aquellos que han solicitado pertenecer a una iglesia local. La perseverancia fue la característica de la iglesia naciente. En el capítulo número 1, aquí mismo, en el libro de los Hechos, en el verso número 14, nos dice la palabra de Dios, todos perseveraban, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ahí los tenemos reunidos en aquel aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo. Y la característica de ellos es que estaban perseverando unánimes, todos juntos, de una sola alma, de un solo corazón. Y se repite este verbo. Volvamos al capítulo número 2, en el verso 46, dice también, aquellos que se convirtieron, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta perseverancia suele extinguirse. A veces uno pierde este vigor, pero no tenemos que hacerlo. Tenemos que continuar con esta perseverancia. Y aun cuando estamos en pandemias, como decía Rolly, qué bueno es tener con nosotros esta posibilidad de conectarnos. Antes teníamos que congregarnos, ahora tenemos que conectarnos y hacerlo siempre para perseverar en lo que Dios quiere. El fervor de una vida cristiana suele opacarse por la influencia del mundo.
hay muchas presiones, hay muchas ofertas, pero nosotros necesitamos siempre estar perseverando. Mire cómo lo vemos aquí en el capítulo 17, Hechos 17, cuando Pablo está en Tesalónica y pasa a Berea, en el verso número 11, nos dice que estos, ahí en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y qué bueno es tener un conjunto de creyentes que siempre están perseverando con solicitud, estudiando y escudriñando las Escrituras, ocupándose como genuinos hijos en su salvación. Y solo un verdadero creyente puede perseverar. El apóstol Pablo les dijo a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y quién puede ocuparse en su salvación? Uno verdaderamente salvado. Alguien que ha recibido al Señor tiene interés de estudiar la Biblia y de escudriñarla. En nuestro caso, existen 4 cosas en las cuales perseverar. Volvamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 42. Aquí hay 4 cosas: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Estas últimas 4 columnas son muy importantes en la vida espiritual de la iglesia local. Hoy vamos a ver la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Y la razón fundamental de esta perseverancia es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de doctrinas o de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo dice Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo número 4. Y hay muchas corrientes de doctrinas o vientos de doctrinas que pueden equivocar nuestro proceder como iglesia local. La doctrina de los apóstoles fue dada por el Espíritu Santo a la iglesia naciente, y esta es mencionada en la carta a los Efesios. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo número 2, en el verso número 20. Efesios 2, verso número 20. Dice ahí: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y fíjense que el edificio espiritual está creciendo, la asamblea local, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como piedra principal Jesucristo, el mismo Señor. Y esta doctrina de los apóstoles fue dada por 4 propósitos a lo menos. Número 1, para resaltar el nombre y la persona y la obra de la cruz del Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 3 de Efesios, Efesios capítulo número 3, en el versículo número 10, nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Saben, hermanos, que la iglesia está enseñándole a los ángeles acerca de estas doctrinas escondidas, y ellos tienen mucho asombro e interés en ver cómo nos congregamos en el nombre del Señor. Este aspecto es muy importante. Número 2, para señalar un plan divino, un cronograma para la iglesia. Capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1, en el verso número 18. El apóstol está orando por los efesios y les dice en el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es esa esperanza? El arrebatamiento de la iglesia, la buena esperanza. Estamos esperando, hermanos, que el Señor venga por nosotros. Y el cronograma de Dios ya lo sabemos. Primero el Señor viene por su iglesia, luego vienen los 7 años de juicio y después viene Él por segunda vez en gloria y majestad, acompañada de su flamante esposa. En tercer lugar, la doctrina de los apóstoles es para enseñarlos la manera de congregarnos bajo su nombre como iglesia. Esto es muy importante también, hermanos. Para eso es la doctrina de los apóstoles. En cuarto lugar, para enseñarnos cómo llevar un testimonio ejemplar digno de su nombre. Capítulo número 5 de Efesios. Nos dice aquí el apóstol en el capítulo número 5, versículo número 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y el Señor espera, hermanos, que nosotros realmente seamos luz en este mundo y que procedamos con un testimonio ejemplar como hijos de luz. Ahora, esta doctrina, hermanos de los apóstoles, tiene al menos 17 características que las vamos a ver hoy día, muy importantes, que son distintivos, que nos distinguen de las denominaciones o el mundo religioso que nos rodea. Y las vamos a examinar, asunto que es muy importante tenerlo en claro. La primera distinción, la preeminencia de Cristo como cabeza de la iglesia. Vamos a leerlo aquí mismo en la carta a los Efesios, capítulo número 1. Nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza de la iglesia, Él tiene la preeminencia. No tenemos una iglesia matriz, no dependemos de un centro que nos dice qué enseñar y qué hacer. No tenemos un presidente de la iglesia, no tenemos un guía humano. La cabeza es nuestro Señor. A través de su palabra, Él nos guía. Número 2, segundo distintivo, la presidencia y guía del Espíritu Santo en nuestras reuniones. Vamos a leer esto en la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo número 3, en el verso número 17. Dice ahí, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire cómo se reconoce también al Espíritu Santo como Señor, coigual con el Hijo. Y donde está Él, en representación del Hijo, allí hay libertad. ¿Libertad para hacer lo que queramos? No. Libertad para poder ejercer la obra del Espíritu Santo en nuestras reuniones. Y esta guía y comunión del Espíritu Santo es esencial en la Biblia. Leamos aquí mismo en el capítulo 13 de Segunda de Corintios, en el versículo 14, finalmente Pablo termina esta carta y les dice, la gracia del Señor Jesucristo, aquí está la Trinidad, el Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y el apóstol Pablo termina mencionando la Trinidad y hace apunte a la comunión con el Espíritu Santo. Cada creyente es importante que tenga esta comunión y en forma colectiva como iglesia también. Cuarto distintivo, la Escritura, la palabra de Dios como única autoridad absoluta y credo completo. No sé si alguna vez le han dicho a usted cuál es la declaración de fe de ustedes.
por lo menos a mí me la pidieron en una ocasión. Un hermano que llegó me dijo: hermano Camilo, ¿cuál es la declaración de fe que tenemos aquí? Yo le pasé la Biblia, le dije: aquí está, estos 66 libros son la declaración de fe. Pero, hermano, todas las religiones tienen un resumen. No, nosotros no tenemos toda la Biblia. Aquí está todo el contenido doctrinal, la absoluta verdad de ella. Leamos esto en 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura. Cuando está ocupando este concepto de escritura, se está refiriendo, en ese tiempo el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, se está refiriendo el apóstol Pablo principalmente a los profetas y a la mención de los apóstoles aún no escrita. Toda la escritura es inspirada o soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano amado, lo que Dios quiere, que te prepares en el conocimiento de la Biblia, que ocupes el tiempo necesario para estudiar profundamente la palabra de Dios. Hay hermanos que solamente leen la Biblia cuando iban a las reuniones. No sé cómo lo harán ahora en pandemia. ¿Cuánto tiempo ocupas, hermano, en estudiar la Biblia? Si quieres ser un hombre de Dios, tienes que destinar por lo menos mínimo 4 horas diarias al estudio sistemático de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo indispensable como autoridad absoluta y credo completo en nuestras reuniones también. Y ella debe prevalecer. La enseñanza de la Biblia es el ministerio principal de nuestras iglesias. Tenemos denominaciones llenas de ministerios, pero el único ministerio que encontramos en la Biblia para la iglesia en el Nuevo Testamento es la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, a la naciente iglesia de Antioquía, capítulo número 11. En el libro de los Hechos, capítulo número 11, nos dice la Biblia: en el versículo 25, Bernabé va a Tarso para buscar a Saulo, el apóstol Pablo recién convertido, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué ministerio tenían? Enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El vocablo cristiano aparece 3 veces en la Biblia. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 11, en el capítulo 26 y en Primera de Pedro, capítulo 4. Y las 3 veces tiene como uso el identificar a estos creyentes en la enseñanza y en el sufrimiento como hijos de Dios. Así que es muy importante. Cuarto distintivo de la doctrina de los apóstoles: el sacerdocio de todos los creyentes. Cada creyente, hombre y mujer, es un sacerdote delante de Dios. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1. Nos dice ahí el apóstol Juan, Apocalipsis 1. En el verso 5, dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, textualmente dice al que nos ama, y nos lavó, textualmente dice nos soltó, de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Textualmente dice un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, cada uno de los convertidos somos un reino de sacerdotes. ¿Y qué significa eso? Que podemos acercarnos a Dios para oficiar como sacerdotes
y podemos representarle a Él en el mundo, cual sacerdotes. Vamos a leer eso en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Está refiriéndose a la iglesia como edificio, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto, hermana, tú también lo debes hacer. Esto no es solamente para los varones. Versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este linaje, hermanos, esta posición inmerecida de nosotros, la ha hecho posible el Señor Jesucristo con su obra en la cruz del Calvario y su resurrección. De modo que tanto hombres como mujeres somos sacerdotes, tanto hombres como mujeres debemos ejercer estos sacrificios espirituales. Una mujer puede adorar, aun cuando está en silencio. Esto no es algo que menoscabe su posición como mujer, en absoluto. Una mujer puede adorar en silencio. La Biblia nos dice que la mujer tiene que callar en la congregación. Es indecoroso que ella hable. 1 Corintios 14, 34 y 35. Pero ¿cómo puede adorar una mujer en silencio? Vamos a ver un ejemplo. 1 Samuel, capítulo número 1. Aquí encontramos a Ana que viene al templo. Y en el verso número 12, 1 Samuel 1, 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y qué interesante la oración de Ana. Como resultado de esa oración sale uno de los siervos más grandes del Antiguo Testamento, Samuel. De manera, hermana, que el hecho de que tú estés en silencio no significa que no puedas orar o que no puedas adorar. También una mujer puede predicar sin palabras. ¿Dónde aparece eso? Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 1. Sobre todo las hermanas que están casadas con cónyuges inconversos. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y mire, hermana, es muy importante tu testimonio en el hogar, sobre todo si tu cónyuge no es creyente. ¿Cómo puedes ganarlo para el Señor? Sin palabra, por tu conducta. En el verso 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Qué hermoso es ver a una mujer piadosa que hace que un hombre inconverso pueda ver a Dios en ella. ¿Sabe, hermana, que eso es la piedad? ¿Qué es la piedad? Es todo aquello que ayuda a la creencia en Dios. Una mujer piadosa como un hombre piadoso se ven, se caracterizan, no solamente por su hablar, también por su manera de proceder y su comportamiento en los estudios, en la fábrica, en la calle, en cualquier lugar. Se nota que esa persona es un hombre o una mujer de Dios. Número 5, otro distintivo, la distinción del servicio entre varón y mujer. Este es un distintivo muy elocuente de la asamblea que se congrega en el nombre del Señor. Esto no se encuentra en el mundo denominacional. ¿Y cuál es la diferencia? Que la mujer debe callar, debe sujetarse, y el varón debe presidir y enseñar. ¿Dónde aparece? Vamos a Primera de Timoteo, un ejemplo. Primera de Timoteo,
capítulo número 2, versículo número 11. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Hermanas, tú tienes que estudiar también la Biblia. La mujer puede ser mucho más inteligente que un varón, puede captar más que un varón. Por eso aquí dice, aprenda y hágalo en silencio, en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora usted me dirá, esto es machismo. No, no es machismo. Esto es preservar y cuidar a la mujer, porque ya sabemos lo que pasó con Eva. Versículo número 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Y qué le pasó a Eva? Eva se adelantó a conversar con Satanás, la serpiente, y fue engañada. El ministerio de la mujer no es la enseñanza. El ministerio de la mujer es estar sujeta. Versículo 15, pero se salvará engendrando hijos. ¿A qué se refiere esto se salvará? No a la salvación de su alma, sino salvarse de meterse en el mismo problema de Eva, porque su campo de acción y su ministerio es el hogar. Se salvará engendrando. El verbo engendrar tiene que ver más con cuidar hijos, pues que puede ser una mujer soltera y puede hacer este cuidado en la iglesia, en la escuela dominical, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Lo que salva o preserva o cuida la vida de una mujer no es el tener un ministerio de enseñanza, ninguna de ese tipo de actividades, sino el cuidado de niños. De esa manera será preservada y Dios ha dejado esto como doctrina a través de todos los tiempos. Nunca vemos en la Biblia mujeres predicadoras, ni siquiera entre hermanas. Que una hermana pueda enseñar a otra mujer más joven, claro que lo puede hacer. Y puede instruirle, como dice Tito capítulo 2, a amar a su marido y a sus hijos. Tiene que hacerlo. Dios quiera que eso lo estén haciendo, hermanas, pero nunca como predicadoras, ni siquiera en conferencias femeninas. Eso no aparece en la Escritura y es una contradicción. El ministerio de la enseñanza siempre es dado al varón. ¿Dónde aparece eso? Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo, ante muchos testigos, esto encarga ¿a quiénes? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando yo estaba en Chile, más al norte, en la iglesia de Rancagua, y era uno de los ancianos allí, hacíamos reuniones de damas, y las hermanas se juntaban, todas ellas, más de 30 hermanas, y hacían manualidades, oraban, cantaban, conversaban, y después me llamaban por teléfono y me decían, hermano Camilo, ¿puede venir usted a enseñarnos algo de la Biblia? Y partía yo hacia allá en mi vehículo después de mi trabajo y llegaba y les compartía alguna enseñanza. Y eso lo hicimos por más de 10 años. Y ese principio, hermanas, hay que conservarlo. Nunca adopte usted un ministerio que no le corresponda. Si las hermanas se reúnen, qué bueno que lo hagan. Pero si quieren aprender algo, llamen siempre a un anciano de la iglesia para que le instruya en la enseñanza de la palabra de Dios. El ministerio de la mujer es el ministerio de cuidar a los niños, a su hogar. Esa es la esfera de acción de la mujer. Y la ayuda y servicio espiritual también para otros lo puede hacer siempre en privado. Así lo vemos en Febe. Vamos a Romanos capítulo número 16. Romanos capítulo 16. Aquí se menciona una hermana muy importante, Febe.
Y dice en el verso número 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Y a qué se dedicaba Febe? Su don era el don de ayudas. ¿Y qué es lo que hacía ella? ¿Predicaba? No, su ministerio no era eso. Su ministerio era ayudar, fortalecer, animar al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo dice, y a mí mismo. ¿Y cuánta ayuda se necesita en la obra de Dios? En áreas domésticas, en asuntos de administración, hay mucha tarea que una mujer puede hacer. Así que, hermanas, les animo a que, como Febe, ustedes también se predispongan a servir al Señor. Una sexta característica o distintivo de la doctrina de los apóstoles: la fidelidad al nombre del Señor en ese lugar donde Él ha colocado su nombre. Me refiero, hermanos, al lugar donde ustedes se congregan. Hoy día no lo podemos hacer de manera normal. No podemos ir a ese lugar, ahí en donde nos congregábamos. Ustedes ahí en la calle Buesas 375, entiendo que es el lugar donde se congregan. Hoy día no lo podemos hacer, pero en manera normal, de forma normal, debemos siempre ir a congregarnos ahí, ser fieles a ese lugar donde el Señor ha colocado su nombre. Miren cómo lo enseñó el Señor en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 12. Deuteronomio, capítulo número 12. Nos dice ahí la Biblia, en el verso número 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestra mano, en la cual Jehová tu Dios tuviese bendecido. Y vemos cómo Dios instruyó a Israel que fueran a ese lugar, y nosotros sabemos que esto estaba en la tribu de Efraín, cuando fue repartida la tierra prometida en Silo. Ahí estaba el tabernáculo y ahí debía ir Israel. No podían ir a cualquier lugar. Bueno, hermanos, esto es un distintivo muy importante de la doctrina de los apóstoles para la naciente iglesia. Número 7, la séptima característica: la guía y dirección local por una pluralidad de hombres. Nunca un pastor, eso no es bíblico, siempre una pluralidad. ¿Dónde aparece eso? Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14. La primera vez que se va a mencionar a los ancianos de una iglesia aparece en el capítulo 11, pero aquí, en el capítulo número 14, en el verso número 23, nos dice la palabra de Dios: y constituyeron ancianos, ahí está en plural, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí está la segunda vez que se mencionan los ancianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La tercera vez está en el capítulo número 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso número 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuántos ancianos habrían en Éfeso, en la iglesia local congregada allí? Tiene que haber sido un buen número de hermanos. En el verso 28, mire cómo los caracteriza.
Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, cual pastores, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está la palabra obispo, que significa sobrevedores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces vemos en la Escritura siempre una pluralidad de hombres de Dios que cuidan, nunca un solo hombre, sino una pluralidad de hermanos ancianos. Número 8, octava característica o distintivo de la doctrina de los apóstoles, la sencillez para congregarnos en el nombre del Señor, sin atractivos humanos, sin instrumentos musicales. Cada vez que se menciona en el Nuevo Testamento el cantar, es una actividad espiritual en que solamente se canta con el corazón y con el entendimiento. El único instrumento musical que aparece en el Nuevo Testamento es el corazón. Vamos a leerlo en Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, versículo número 19. Es interesante que antes menciona en el verso 18 la llenura del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desorden. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El verbo alabar que se ocupa aquí en el griego es el verbo pasalo, que procede de los salmos y significa hacer melodía con un instrumento de cuerda. Literalmente dice rasgar o tocar un instrumento de cuerdas. Sin embargo, aun cuando se ocupe ese verbo, el único instrumento musical mencionado en el verso 19 es el corazón. ¿Qué es lo que debe hacer melodía y rasgar y sonar hermosamente? El corazón. No aparecen en el Nuevo Testamento, hermanos, instrumentos musicales. Hay algunos que han hecho una exégesis de este pasaje y dice que este pasaje autoriza el uso de instrumentos musicales por el verbo ocupado para alabar, pero eso no es correcto. Es verdad que procede de tocar con un instrumento de cuerdas, pero no aparece el instrumento de cuerda, aparece el corazón. Dice, en vuestros corazones. Y esta actividad siempre aparece en el Nuevo Testamento. La primera vez que se cantó un himno en la inauguración de la Cena del Señor por el mismo Señor, vamos a leerlo en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, en el verso número 26. Aquí vemos que el Señor inaugura la Cena del Señor y dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El Señor Jesucristo no andaba con guitarras, con ningún instrumento, y ninguno de los apóstoles. ¿Y cómo cantaron este himno? Con el corazón. De la misma manera que Pablo y Silas ahí en la cárcel, en el libro de los Hechos, capítulo número 16, dice que cantaron himnos y los presos los oían. ¿Cómo cantaban? Solamente con el corazón, porque estaban amarrados a cepos. Entonces, hermanos, nunca vemos a ningún apóstol en el Nuevo Testamento, ni a ningún discípulo con algún instrumento musical. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento aparecen los instrumentos?
porque eso pertenece a Israel. No te equivoques. Hay una diferencia en Israel y la iglesia. Israel es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo espiritual. Los instrumentos musicales los inventó David y Dios se lo permitió. Leamos en el profeta Amós, capítulo número 6, en el verso número 5. Dice ahí: gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. David inventó muchos instrumentos musicales y Dios permitió su uso en esa temporada, pero tal cosa no era para la iglesia. Capítulo número 5 de Amós, versículo número 21. Dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero, mire lo que quiere Dios, pero corra juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En lugar de todo eso que hacen ustedes, yo quiero juicio, quiero una vida correcta, una vida que me agrade. De manera, hermanos, que los instrumentos musicales pertenecieron a Israel, pero no a la iglesia. Número 9, la novena característica de la doctrina de los apóstoles, la práctica habitual de la disciplina. Una iglesia congregada en el nombre del Señor es una iglesia que debe ejercer disciplina. Vamos a leer en segunda de Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo número 6. Dice el apóstol Pablo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esta expresión desordenadamente es una expresión griega que se refiere al campo militar. Es ese soldado que, estando en la fila, no mantiene su alineamiento. Es ese soldado que está en la fila, está con un pie para atrás, está conversando, está distrayéndose, no guarda el orden. Y esta esfera de desorden puede ser en muchos ámbitos de la vida. Puede ser en lo comercial, en las finanzas, en su testimonio personal, en muchas áreas de su vida. Y aquí el apóstol Pablo dice que en el nombre del Señor Jesucristo debemos apartarnos de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Esta es una característica de la iglesia local congregada en el nombre del Señor, y se incluye la separación de esa persona disciplinada. Leamos aquí mismo en el capítulo número 3, en el verso número 14. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y toda la iglesia debe hacer esta disciplina, guiado por los ancianos. ¿Qué se hace con este hermano que no quiere cambiar de actitud? Aquí dice que no obedece a lo que dice la palabra de Dios. Hay que señalarlo y no juntarse con él. Esto puede involucrar el no permitirle que participe de los símbolos en la cena del Señor cuando nos congregábamos de manera normal. Y si ese hermano procede con su actitud desafiante,
la palabra de Dios ordena una reprensión pública. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo número 5. En el verso número 20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y hermanos, esto lo puede hacer alguno de los ancianos. Si hay algún hermano que se le ha advertido de su proceder desordenado y esa persona no entiende, tiene que haber una reprensión pública. Ahora, ¿qué pasa si ese hermano, a pesar de esa reprensión pública, no cambia de actitud? Viene la excomulgación. Dice Mateo capítulo 18, tenle por gentil y publicano. Después de haber avisado a la iglesia, de haber buscado testigos y de que todo está ordenado y se ha procedido con orden, y ese hermano no cambia de actitud, no hay arrepentimiento, hay que ponerlo fuera de la comunión de los santos. Esto, hermanos, es una característica de una iglesia congregada de manera sana. 10ª característica de la doctrina de los apóstoles como distintivo: la práctica habitual de las 7 columnas que estamos estudiando. Es un distintivo también, las 7 columnas. Número 11, la uniformidad de prácticas y del orden en las reuniones. Esta es una característica muy importante. Vamos a 1 de Corintios, capítulo número 7. 1 de Corintios, capítulo número 7. Cuando Pablo está enseñando del matrimonio, dice en el versículo 17: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y estas enseñanzas del matrimonio eran para todas las iglesias. Aquí hay uniformidad. No es uniformidad cultural. Por ejemplo, el uso de la corbata no es doctrina, es un asunto cultural, de buen orden, de presentación en nuestra cultura en Occidente. En eso no hay ni un mandamiento. Pero en cuanto a las doctrinas de los apóstoles, tiene que haber uniformidad en todas las iglesias. Capítulo número 11 del 1 de Corintios, versículo número 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las enseñé o las entregué. Y en el verso 16, el apóstol está hablando de la cena del Señor. Dice en el verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso o opositor, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Toda esta enseñanza del capítulo 11, el silencio de la mujer, su cubierta en la cabeza, el varón presidiendo, etcétera, etcétera, son enseñanzas para todas las iglesias. Capítulo número 14, 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí el apóstol enseña acerca del uso del don de lenguas y el don de profecías. Y Pablo les dice, este desorden que ustedes tienen aquí no ocurre en otras iglesias. Así que tienen que proceder según las enseñanzas que yo les doy, como en todas las iglesias de los santos. Capítulo 16, 1 Corintios, capítulo 16, versículo número 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, etcétera, etcétera. Y aquí el apóstol enseña que el único día en que se recogen ofrendas es el primer día de la semana, el día del Señor. Y esto se hacía en todas las iglesias de Galacia y en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Había uniformidad en la doctrina. Número 12, característica muy importante, la celebración semanal de la Cena del Señor cada primer día de la semana. Así como las ofrendas se recogían cada primer día de la semana, el partimiento del pan se celebra cada primer día de la semana. ¿Dónde aparece eso? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, en el verso número 6, dice que Pablo va de viaje hacia Troas, y en el verso 6, nosotros pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Eso es muy importante. Verso 7. El primer día de la semana, el 8º día, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y aquí tenemos, hermanos, el primer día de la semana. Si usted busca en un interlineal del griego al español, esta expresión, primer día de la semana, significa el último de los sábados. Los sabatistas insisten que el Señor celebró la cena del Señor, aquí el apóstol, un sábado, dicen ellos. Eso es un error. La idea del primer día de la semana es pasado los sábados. ¿Y qué viene pasado los sábados? El 8º día, el primer día de la semana. Un día domingo. Y esto, hermanos, es la práctica habitual como distintivo en la doctrina de los apóstoles. Número 13. Voy a enumerar ahora las otras características. La piedad en el vestir del varón y de la mujer cristiano es un distintivo. Eso aparece en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Número 14. Las finanzas y su administración por hombres transparentes que mantienen informado al pueblo de Dios de los dineros que se recaudan. ¿Dónde aparece eso? 2 Corintios capítulo 8, versículo 21. Número 15. La prevalencia de la enseñanza de la palabra de Dios como ministerio principal. ¿Dónde aparece eso? 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. Tito capítulo 1, verso 9. Número 16. La autonomía de cada iglesia local. Cada iglesia local tiene su propio gobierno, sus propios ancianos. La iglesia local produce sus propios dones. En un sentido es autógena. Produce sus propios dones, produce sus propios ancianos. No necesitamos que alguien venga de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Hermano, yo con estas enseñanzas no estoy pretendiendo decirle a ustedes lo que tienen que hacer. Los ancianos de la iglesia tienen que decidir qué hacer, porque cada iglesia es independiente, autónoma. ¿Dónde aparece eso? Colosenses capítulo 4, versículo 16. La carta de los colosenses tenía que leerse en la Odisea y la de la Odisea en los colosenses. Y también lo mismo aparece en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Las cartas debían leerse en todas las iglesias, pero cada una de ellas, de las 7 iglesias de Apocalipsis, son iglesias autónomas. Número 17. El reconocimiento de hermanos varones dotados, dados a la iglesia como maestros para la edificación. Y hermanos,
Esto aparece en Efesios capítulo 4, versículo número 11, y en Hechos 15, versículo 26. Hay hermanos dotados por Dios como maestros que deben edificar la iglesia. Y debemos, hermanos, invitarlos de nuestras asambleas. Yo tengo en mi biblioteca muchos libros interesantes de hermanos que son maestros, pero que no son de mi iglesia. Yo no los invitaría a mi iglesia, aun cuando son maestros dados a la iglesia. Sí los leo y los estudio, pero en mis asambleas en Chile hay hermanos cual maestros que sí puedo invitar y recomiendo invitarlos porque son maestros dados a la iglesia. Y esos hermanos, como dice Efesios 4:11, son hoy día maestros, pastores y evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Tengan mucho cuidado a quien invitan para ministrar a la iglesia, porque hay muchos vientos de doctrinas, muchas corrientes de doctrinas, que en lugar de edificar a la iglesia, la pueden mal guiar y distorsionar la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, estas son las características en las cuales debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Vamos a orar al Señor ahora. Amado Padre, queremos darte gracias porque tú no nos has dejado huérfanos, como dijo el Señor. Él envió el otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que inspiró la Biblia, que sopló esta hermosa palabra de Dios con la doctrina que necesitamos, esperando el retorno de tu amado Hijo. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en ellas. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.